Algunos proyectos son estúpidos. Otros son extremadamente arriesgados y peligrosos. Y luego está intentar ir a Marte. Una aventura que puede hacerte morder el polvo, aplastarte, asfixiarte, irradiarte, con algunas variantes en el orden. Sin embargo, en los últimos años, el planeta rojo se ha convertido en una especie de fantasía. Alimentada por la curiosidad del público, las conferencias entusiastas de la NASA y las ambiciones exaltadas de Elon Musk. Al grado de que casi podríamos llegar a creer que en un futuro relativamente cercano, la humanidad va a construir y habitar una estación presurizada con vista al desierto marciano. Excepto que, cuando uno investiga un poco lo que realmente implica una misión tripulada a Marte, rápidamente se da cuenta de que no solo es un proyecto de una dificultad indescriptible, sino que también, en muchos aspectos, una idea profundamente estúpida, que incluye una cantidad vertiginosa de oportunidades para que el sueño marciano se convierta en pesadilla. Porque aunque Marte no está técnicamente fuera de nuestro alcance, el planeta está rodeado de obstáculos que parecen haber sido diseñados para complicarnos la existencia. Y que esconden toda una serie de formas deliciosamente diferentes de morir. Para mirar con un poco más de lucidez y un poco menos de optimismo de mercadotecnia, los desafíos que implica enviar humanos allá y traerlos de vuelta con vida. Vamos a ponernos en el traje de los astronautas lo suficientemente valientes y tal vez un poco inconscientes como para llevar a cabo la primera misión tripulada a Marte, tal como la concebimos hoy en día. Estamos en la década de 2040. Todavía gozas de buena salud y acabas de dejar la Tierra a bordo de tu cohete para embarcarte en tu nave espacial que ha sido construida para llevarte a Marte. Esta se parece más a una pequeña estación espacial modular que a un cohete. Y fue ensamblado en órbita, módulo por módulo durante los años anteriores. Y lo menos que se puede decir es que el espacio que tienes asignado no es muy grande. Te encuentras en una especie de proyectil con asientos, rodeado por un volumen de almacenamiento ya gigantesco que no constituye más que una pequeña parte de lo que necesitarás para sobrevivir a los casi 1000 días de misión que te esperan. Enviar todo el material que necesitarás de una sola vez sería como intentar mudar un edificio con una catapulta. Por eso, gran parte de la carga ya fue enviada en trayectorias orbitales mucho más largas y eficientes en energía que la que tú vas a tomar. Y ya se encuentra en órbita alrededor de Marte o posada en su superficie. Y ahora ha llegado la hora de tu partida. Desde el momento en que enciendes los propulsores, sabes que no habrá posibilidad de regresar hasta dentro de casi 2 años y medio. Has firmado por 7 meses de viaje en el espacio, de ida y de regreso. Con, entre ambos trayectos, 1 año y medio pasado en la superficie de Marte. A partir de ahí, todo el ingenio de la misión se va a dedicar a intentar no morir entre la salida y la llegada. La buena noticia es que estas trayectorias orbitales están dominadas y ya han sido recorridas por robots. La mala noticia es que usted no es una máquina. Las leyes de la naturaleza deberían dejarlo pasar, pero van a exigirle un precio monstruoso. Porque el espacio interplanetario es un entorno que desprecia cordialmente a los mamíferos. Ir a Marte no es solo cruzar el espacio. Es aceptar vivir en un entorno que insidiosamente te recuerda que eres un producto de la Tierra. Y que en cuanto uno se aleja de su taller de origen, deja partes de sí mismo ahí. Porque sí, en teoría, moverse en ingravidez puede parecer maravilloso. En la realidad, tu cuerpo es mucho menos entusiasta. Desde su punto de vista, esta aventura se parece a un procedimiento de demolición lento y metódico, con opción de pánico. Porque el cuerpo humano, en cuanto lo pones en el espacio, revela una capacidad sorprendente para volverse grotesco y tomar decisiones muy mal inspiradas. En la Tierra, nuestros líquidos corporales son amablemente atraídos hacia las piernas y el abdomen. Pero en ingravidez, suben hacia el torso y la cabeza. Así que te hinchas un poco, mientras que al mismo tiempo, tus piernas se vacían de sangre y se vuelven raquíticas. Tu cuerpo, que interpreta esta redistribución como un exceso de sangre, entonces empieza a deshacerse de ella, produciendo más orina. Y corres el riesgo de perder hasta el 20% de tu volumen sanguíneo durante los primeros días del viaje. Al mismo tiempo, la ausencia de presión mecánica sobre tus huesos envía una señal catastrófica a tu cerebro, que concluye que tu esqueleto, en el fondo, tal vez no sea tan necesario después de todo. Y vas a sufrir una especie de osteoporosis acelerada, perdiendo cerca del 1 al 1.5% de densidad ósea por mes.
mientras que tus músculos, al no ser solicitados, también empiezan a atrofiarse. Para evitar en la medida de lo posible que el espacio te convierta en una versión blanda y sin huesos de ti mismo, así que tendrás que pasar buena parte de tus días en este cilindro presurizado, perdido entre dos mundos, corriendo en caminadoras atado con correas, para luchar contra esa lógica biológica que te empuja suavemente hacia el estatus de molusco sofisticado. Y todas esas pequeñas molestias no son más que un aperitivo, porque después de unos meses, la redistribución de los fluidos hacia tu cabeza puede modificar la forma de tus globos oculares, lo que podría afectar tu capacidad para ver de cerca. Y como si eso no fuera suficiente, tu cuerpo también se enfrenta a otro problema, menos espectacular, pero infinitamente más insidioso. Porque el espacio interplanetario que te rodea está lleno de partículas altamente energéticas, que te atraviesan imperceptiblemente. En este entorno frío y hostil, regularmente pasan núcleos atómicos acelerados a velocidades cercanas a la de la luz, debido a explosiones estelares. En la Tierra, la atmósfera densa y el campo magnético de nuestro planeta actúan como un escudo protector que absorbe gran parte de esta lluvia de radiación cósmica. Pero en su nave ya no tienen ese paraguas y por lo tanto están expuestos a una lluvia invisible de proyectiles subatómicos. Las dosis recibidas no son necesariamente instantáneamente espectaculares, pero esta lluvia crónica de balas atómicas los atraviesa continuamente como si fueran mantequilla. En su trayecto, estas diminutas partículas pueden romper algunas de sus moléculas de ADN, dañar sus células y desencadenar una cascada de reacciones químicas que, a largo plazo, aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer. Para añadirle un poco de picante a todo esto, la molestia permanente de los rayos cósmicos galácticos se combina con la molestia efímera de las erupciones solares. La buena noticia es que la mayoría de las partículas lanzadas al espacio por los arrebatos del Sol pueden ser controladas con el blindaje. Si por desgracia una erupción solar se dirige hacia su nave, puede refugiarse durante algunos días en las partes de la nave cuyas paredes han sido blindadas para evitar un bronceado por radiación. La mala noticia es que todas esas partes reforzadas son pequeñas, y que si por desgracia una erupción solar mayor se dirige precisamente hacia su nave, probablemente tendrá que pasar varios días en un espacio de unos cuantos metros cúbicos para evitar terminar frito. Pero si dejamos de lado el hecho de que un organismo debilitado por la gravedad, el estrés, los trastornos del sueño, el hacinamiento y el aislamiento no está precisamente en su estado más triunfante, para soportar tranquilamente un bombardeo discreto aún puede mantener el ánimo. Porque se estima que, en total, durante toda la misión, el riesgo adicional de desarrollar un cáncer mortal solo debería aumentar en unos cuantos %. De todos modos, incluso si desarrollara una enfermedad, no es seguro que viva allí lo suficiente como para siquiera padecerla. Seguramente más preocupante, estudios en animales expuestos a radiaciones similares a las producidas por los rayos cósmicos galácticos han mostrado en ellos una alteración del rendimiento cognitivo y una disminución de la actividad en las regiones del cerebro involucradas en la memoria y la toma de decisiones. Así que tal vez, con unas cuantas neuronas menos, después de 7 meses de viaje, Marte, la Magnífica, finalmente aparece en la ventanilla. Entran en órbita y contemplan su probable tumba. Porque hasta ahora han sobrevivido a las etapas menos peligrosas del proyecto. Y si somos honestos, Marte es aún menos acogedor que el espacio. Y es con un coeficiente intelectual quizás ligeramente reducido y la vista disminuida, que deben ajustar los parámetros de su entrada en la atmósfera para lograr aterrizar en ese planeta sin estrellarse. El problema es que Marte tiene una atmósfera que tiene la doble desventaja de ser demasiado delgada para frenar eficazmente una cápsula, pero lo suficientemente densa como para provocar un calentamiento potencialmente destructivo de su escudo protector. Esa deliciosa combinación de dificultades hace que el margen de error sea tan delgado como un último suspiro, dejando a más de una misión fuera de combate. Para lograr aterrizar en Marte, su nave debe llegar con el ángulo correcto, para no explotar en vuelo o rebotar en la atmósfera. Eso equivale a intentar hacer una entrada elegante en una casa cuya puerta es diminuta. El pasillo está en llamas, el suelo es resbaloso y, evidentemente, el dueño nunca pensó dejarte entrar. Por eso, muchas misiones robotizadas han dejado ahí su copia.
De unas 50 expediciones enviadas a Marte, solo unas 20 han tenido éxito. La mayoría de las demás se estrellaron ahí. Hoy en día, sabemos aterrizar en Marte rovers de 1 tonelada, con un montón de sistemas de paracaídas, airbags y retrocohetes. Pero ninguna agencia espacial ha diseñado todavía un aterrizador capaz de depositar un módulo de varias decenas de toneladas, con mamíferos a bordo que tienen dificultades para soportar la incomodidad y las violentas desaceleraciones. Los ingenieros están considerando algunas soluciones, pero ninguna de ellas da la impresión de haber sido diseñada por alguien relajado. Y todo parece, sobre el papel, tan elegantemente peligroso que uno tiene la impresión de estar leyendo una lista de cosas que nunca se deberían intentar sobre un planeta lejano. Pero partamos de la base de que existe una tecnología así. Cuando, confiado, comienzas la entrada atmosférica, tu módulo alcanza rápidamente la colosal velocidad de unos 20.000 km por hora. Tu escudo protector, calentado por la fricción del aire, empieza a subir de temperatura y alcanza varios miles de grados. Si esta pieza de ingeniería, a la que se le pide el equivalente espacial de entrar primero a un incendio con un traje inflamable y salir con la cortesía de una patrulla, se deforma y falla, Marte será tu tumba. De nuevo, supongamos que después de una serie de maniobras acrobáticas perfectamente coreografiadas, lograste aterrizar tu infraestructura vital, convertida en meteorito, exactamente donde estaba previsto. Porque para que la misión sea un éxito, no basta con lograr aterrizar con vida. También hay que ser extremadamente preciso y aterrizar cerca de los módulos que fueron enviados antes que tú y que contienen todo el arsenal indispensable para sobrevivir en el lugar y construir tu base. Y para lograr tu entrada, solo tienes derecho a un solo intento. Si por desgracia aterrizas a cientos de kilómetros, o peor, al otro lado del planeta, estás condenado. Pero incluso ahí, supongamos que todo salió bien. Felicidades, son oficialmente los primeros humanos en otro planeta. Podrían pensar que ahora que ya están aquí, la mayoría de las molestias han quedado atrás. Pero en realidad es otro infierno el que comienza. Porque antes, incluso de que puedan comenzar experimentos para descubrir si alguna vez se desarrolló vida aquí, tendrán que trabajar continuamente para conservar la suya propia. Porque de nuevo, si enfrentamos la verdad, apenas lleguen, Marte les muestra los dientes. Durante los primeros días, les cuesta mantenerse de pie sin sentirse mareados. Porque durante su estancia en ingravidez, sus músculos se han debilitado y su cuerpo, que perdió la costumbre de luchar contra la gravedad en el espacio, se ha atrofiado ligeramente. Y es así, con la condición física de una babosa con insuficiencia cardíaca, que tendrían que aprender a caminar. Porque su cerebro, que se acostumbró a desenvolverse en un entorno donde el suelo y el techo ya no tienen realmente importancia, ahora debe adaptarse a un mundo cuya fuerza de gravedad equivale solo a un 38% de la de la Tierra. Si todo sale bien, sus pequeños músculos y su corazón atrofiado deberían recuperarse lo suficientemente rápido como para permitirles comenzar a ensamblar los módulos de la base. Aprovechemos que está ocupado para hacer un balance de la situación. Afuera, los paisajes del planeta rojo son absolutamente espléndidos. Y el fino polvo en suspensión en la atmósfera a veces le da al cielo un tono rojo anaranjado. Pero no vayan a imaginarse un gran desierto terrestre aún más hostil. Están frente a un entorno que, seamos sinceros, odia a los seres vivos. Aquí de hecho nunca llueve. Todo el planeta tiene un clima continental desértico. Y toda el agua que se puede encontrar en la superficie está en forma de hielo. También hace un frío terrible. La temperatura media de la superficie es de menos 63 grados y puede bajar hasta menos 140 durante la noche. Y sobre todo, la atmósfera, además de estar compuesta en un 95% de dióxido de carbono y apenas un 0,13% de oxígeno, es terriblemente tenue. Si caminaras por la superficie equipado con gruesas chamarras y máscaras de oxígeno, morirías en apenas unos minutos. Porque la presión atmosférica marciana, que es 160.000 veces menor que la de la Tierra, tiene terribles consecuencias para quien se atreva a salir sin traje espacial. Expuestos a esa baja presión, todos tus fluidos corporales, como la saliva, las lágrimas o las mucosas pulmonares, empezarían a hervir casi instantáneamente.
Si no te gusta la idea de ver una parte de ti mismo evaporarse y morir en medio de atroces sufrimientos, entonces tendrás que pasar la totalidad de tu estancia en el planeta rojo, encerrado en trajes presurizados o dentro de hábitats herméticos cuyo volumen apenas es suficiente para preservar la paz civil. Y como si todo eso no fuera suficiente, el planeta rojo carece de campo magnético. Y la delgada capa de su atmósfera solo es capaz de detener una pequeña parte de los rayos cósmicos y las partículas solares de alta energía, así que sigues irradiándote poco a poco en la superficie. Y estos rayos ionizantes destructivos no solo provienen del espacio, porque la desaparición de la magnetosfera del planeta rojo hace unos 4.000 millones de años terminó haciendo que el suelo se volviera radiactivo. Aquí, en la superficie, los niveles de radiación son en promedio equivalentes a los que se midieron a unos kilómetros de la central de Chernóbil en los meses posteriores a su explosión. Para ti, la consecuencia desagradable es que vivir en la superficie de Marte equivale a hacerse una radiografía del abdomen cada 12 días en promedio. O, si lo prefieres, a estar expuesto en un año a 10 veces más radiación que el máximo permitido para un trabajador nuclear. Si tuvieras la ambición de instalarte por mucho tiempo, sería prudente colocar tus módulos en cuevas o enterrarlos, protegerlos bajo varios metros de roca. En tu caso, tu estancia será relativamente breve. Y de todos modos, dado que estos niveles de radiación acumulada son 3 veces menores que los que ya sufriste durante tu viaje en el espacio, ¿para qué preocuparse si dejamos de lado esas molestias radioactivas? Una de tus peores enemigas aquí es ella, el polvo marciano, la regolita. La omnipresencia de este polvo enriquecido con óxido de hierro, que le da a Marte su famoso tono rojo, probablemente te va a sacar de quicio rápidamente. Porque ese polvo invasivo es una pequeña plaga capaz de infiltrarse por la más mínima debilidad en las juntas de tu equipo. Y sobre todo, ese polvo arrastrado por el viento que se mete absolutamente en todas partes, está compuesto de microscópicos granos afilados, cuyas formas angulosas actúan como mini cuchillas, cuyo pasatiempo principal es rayar todo lo que tenga la mala suerte de funcionar. Estas partículas abrasivas también son tan finas que se cargan eléctricamente en el aire seco marciano, al grado de adherirse y pegarse prácticamente a todos los materiales. Así que probablemente admirarás los paisajes a través de vidrios sucios, y barrer podría convertirse en una de tus ocupaciones principales. Mientras que regresar a la cabina después de cualquier salida se va a convertir en una lucha constante contra esa suciedad extraterrestre. Porque nadie quiere ver ni respirar polvo, y mucho menos cuando ese polvo es radiactivo. En resumen, la regolita no te va a dar ganas de reír. Sobre todo porque este polvo puede ser levantado por tormentas colosales que en Marte alcanzan proporciones dantescas, llegando a cubrir regiones enteras o, en casos excepcionales, la totalidad del planeta. Y dado que este tipo de fenómeno se desata cada 3 años en promedio, no se descarta que tengas que soportar uno durante tu estancia. En ese caso, sería muy prudente que evitaras salir durante probablemente varias semanas. Porque afuera, el polvo microscópico y afilado, arrastrado por vientos que alcanzan los 100 km por hora, realiza entonces una gran labor de lijado atmosférico. Bajo un cielo nublado, al grado que en pleno día puede llegar a parecer prácticamente de noche. Y creo que se puede decir que es un poco molesto. Para una especie que ha logrado secuenciar su genoma, dominar la energía de los átomos y viajar por el espacio, para terminar en arresto domiciliario por la presencia de un polvo rojizo que se cuela en las rendijas. Solo para añadir un poco más de picante a su situación. Deben, mientras vigilan continuamente, asegurarse de que ese maldito polvo no arruine sus instrumentos. También deben luchar constantemente para conservar cada molécula de aire y agua, que aquí son más valiosas que el oro. En Marte simplemente no se puede salir a tomar aire. No hay aire para respirar. La atmósfera marciana está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. Eso es un mal punto de partida para cualquiera que no sea una planta o una bacteria experta en fermentación. Para permitir que tu pequeña colonia respire, necesitas producir tu propio oxígeno.
Y para eso tienes que hacer funcionar una mini fábrica día y noche, y cuya tarea esencial es aspirar la atmósfera marciana y producir oxígeno a partir del CO2. Y luego está el agua, cuya búsqueda en Marte se va a volver una obsesión para ti. Tu cuerpo obviamente la necesita para hidratarse, pero también la necesitas para la higiene, la cocina, el cultivo de plantas e incluso para poder regresar. Porque también, a partir de su electrólisis, se puede fabricar el combustible necesario para alimentar el cohete que te permitirá regresar a la Tierra. En resumen, en Marte, un simple vaso de agua puede ser potencialmente una bocanada de aire, una ensalada, una ducha rápida, un tanque de cohete y muchas reuniones de ingenieros. ¿Una sola onza alimenta toda la base? ¿Es suficiente para una ducha? Cada gota de tus reservas que llevaste contigo debe reciclarse. Y tendrás que beber agua extraída de la humedad del aire, del sudor, de la orina y hasta de las heces. Todos esos detalles que los folletos turísticos marcianos olvidan mencionar en letras pequeñas. Aquí, el café de ayer será el de mañana, y cada ducha rápida ya estuvo, en algún momento, en la vejiga de alguien. En términos educados, lo llamamos biogeneración integrada. En términos menos educados, se dice que en Marte, la frontera entre tu composta y la cena de mañana se vuelve filosóficamente muy delgada. En resumen, en el planeta rojo, la economía circular siempre es la condición misma para la supervivencia. Es mejor dejar un poco de tu orgullo ahí que la vida. La buena noticia es que, aunque tu cerebro pueda reprocharte esa promiscuidad hidrológica, una molécula de agua reciclada es químicamente indistinguible de una fuente convencional. La mala noticia es que crear un ciclo verdaderamente cerrado es extraordinariamente difícil. Incluso los sistemas más avanzados no son perfectamente eficientes. Por ejemplo, los dispositivos a bordo de la Estación Espacial Internacional, que reciclan el agua con una seriedad que haría que un camello pareciera derrochador, apenas logran superar una eficiencia del 90%. Para compensar estas pérdidas, siempre puedes intentar aprovechar el agua que se encuentra bajo la superficie de Marte. Desafortunadamente, esta se encuentra incrustada en las rocas, en forma de hielo. Y además, de todos modos, en esta misión, es poco probable que aterrices junto a un yacimiento. En fin, te vas a convertir en un tirano del reciclaje. Y además, si no estás sano, también tendrás que alimentarte para seguir con vida. Cultivar comida en Marte es el tipo de idea que, vista desde un sillón en la Tierra, toma la forma de un bonito invernadero translúcido donde unos colonos sonrientes juegan con unas lechugas. Lo cual no le hace justicia al hecho de que lograr hacer crecer una hoja de rúcula en Marte es seguramente tan difícil como enviar un cohete al espacio. Para empezar, y antes incluso de pensar en plantar cualquier semilla, hay que recordar que Marte no es un jardín. Es un congelador desértico de baja presión, bañado en radiación, cubierto de un polvo tóxico, con un suelo que se parece más a un insulto mineral que a una tierra fértil. A partir de ahí, una calabaza adquiere otra dimensión, deja de ser una verdura para convertirse en una provocación. Porque intentar cultivar cualquier cosa en el suelo marciano antes de descontaminarlo es como tratar de criar truchas en un campo minado. Seguramente les alegrará saber que se han realizado muchos experimentos para intentar cultivar plantas en suelos similares a los de Marte y que, en la mayoría de los casos, no murieron. Quizá les alegre un poco menos saber que perdieron su follaje y se volvieron tóxicas. Porque en el suelo marciano se encuentran en grandes cantidades sales de perclorato, moléculas cancerígenas, lo cual es especialmente problemático si estás vivo. Incluso después de descontaminarlo, usando bacterias que hayas importado, el suelo marciano sigue estando tan cerca de ser tierra para macetas, como lo está una bolsa de ladrillos triturados. Para lograr fertilizarlo, hay que recrear una versión miniaturizada del antiguo pacto terrestre entre la luz, el agua, los minerales y los microbios. En nuestro planeta, la fertilidad de los suelos depende de interacciones extraordinariamente numerosas que involucran nutrientes, pero también de comunidades de miles de organismos microscópicos que juntos participan para que una semilla pueda transformarse en algo que después ponemos en nuestro plato. Para disfrutar de una ensalada, hay que ser capaz de reproducir un pequeño pedazo de un ecosistema de nuestro planeta. No es por nada que nuestro mundo se llama la Tierra.
Para empezar a hacer agricultura, tienes que llevar contigo no solo plantas, sino también parte del desorden biológico que la vida necesita. Mientras evitas que ese desorden se convierta en una catástrofe. En los años 90, en Arizona, se llevó a cabo el experimento Biosfera 2. En este experimento, se simuló en enormes invernaderos herméticos que contenían varios biomas artificiales, un ecosistema cerrado diseñado para ser autosuficiente y capaz de alimentar a 8 personas durante 2 años sin ningún aporte externo. Pero rápidamente, el experimento empezó a salir mal. Aparecieron desequilibrios biológicos inesperados. El nivel de oxígeno en los invernaderos comenzó a bajar drásticamente, y después de 16 meses de experimento, este cayó a concentraciones equivalentes a las que se encuentran en el aire a más de 4.000 metros de altitud. Los participantes entonces empezaron a sufrir de fatiga y dificultades respiratorias, y se tuvo que inyectar oxígeno en los biomas para evitar que todos murieran. Todo eso porque ciertas bacterias presentes en el suelo empezaron a consumir más oxígeno de lo previsto al descomponer la materia orgánica. En resumen, el trabajo de agricultor en Marte consistirá menos en saber manejar una pala que en ser capaz de resolver problemas complejos de química analítica. En un invernadero que parece una mezcla entre una sala limpia y un consultorio médico para verduras ansiosas, lleno de sensores y bajo vigilancia constante. Lo que cambia un poco el ambiente del huerto. De todas formas, incluso en el mejor de los casos, el rendimiento de sus cultivos no será suficiente para alimentar a su pequeña colonia, porque el volumen necesario para alcanzar la autosuficiencia alimentaria es sencillamente inalcanzable. Dado que no tienen la intención de quedarse más de 1 año y medio, seguramente habrán traído suficiente comida liofilizada con ustedes. Sus cultivos estarán principalmente para demostrar que es posible crear un pedacito de la tierra en otro lugar y para levantarles el ánimo. Porque una hoja de lechuga fresca en otro planeta probablemente levanta la moral como un violín en el fondo de un buen búnker y ayuda a que el ambiente no se sienta como una larga sala de espera de la nada. Cabe señalar que si por casualidad algún día hay misiones más largas que la suya, probablemente se construirá la autonomía alimentaria. Alrededor de tortitas de espirulina, patés proteicos hechos de bacterias y algas que tienen la ventaja de ser nutritivos. Y de multiplicarse muy rápidamente en bioreactores, usando muy poco espacio y tolerando muy bien los ambientes controlados. Pero la piedra angular de su supervivencia es, sin duda, la energía. En Marte, es su capacidad para transformar su entorno lo que le impide regresar a la nada. Sin ella, rápidamente se queda sin aire, sin agua, y en ausencia de un sistema de calefacción, la temperatura en los módulos de habitación cae rápidamente a menos 100 grados. El problema es que Marte no es exactamente un paraíso energético listo para usarse. Para suministrarle energía a su base, no existen muchas soluciones. El aire marciano es demasiado tenue para considerar turbinas eólicas y depender únicamente de la energía producida por paneles solares. Requeriría disponer de superficies absolutamente gigantescas para cubrir todas sus necesidades. Porque Marte está más lejos del Sol que la Tierra. Y de todas formas, las tormentas de polvo que pueden cubrir el planeta deberían disuadirte de depender completamente de eso. Actualmente, solo existe una solución creíble sobre el papel. Esta consiste en llevar contigo un reactor nuclear en miniatura. Una fuente de energía compacta, controlable, independiente del clima y capaz de alimentar toda tu base. Desafortunadamente, una máquina así pesa cientos de toneladas. Y sobre todo, nadie sabe cómo fabricarla, y mucho menos cómo hacerla aterrizar en otro planeta. Y donde la aventura marciana se vuelve absolutamente deliciosa, es que, para todas las etapas de las que acabamos de hablar, existe una probabilidad no nula de que algo salga mal. Y cada vez no es posible considerar ninguna operación de rescate. Así que, durante toda la duración de tu misión, debes pasar una parte considerable de tu tiempo vigilando cuidadosamente que todo funcione de maravilla. Y a veces reparando. Porque incluso si tu equipo es más confiable que casi cualquier cosa que la humanidad haya fabricado, inevitablemente llegará un momento en que la realidad se desviará del plan previsto y empezará a chirriar. Nos gusta imaginar la vida de los astronautas como la de pilotos excepcionales navegando entre las estrellas.
Pero la tuya aquí probablemente se parecerá mucho más a la de un destornillador dispuesto, listo para intervenir ante cualquier falla para asegurar el mantenimiento de los filtros de oxígeno, los edificios y el cuidado de toda la tubería. Actividades que rara vez se filman en cámara lenta con música heroica de fondo. Y dado que aquí una falla en un sistema es tan grave como que un órgano te falle, todas tus infraestructuras vitales existen en varios ejemplares. Está tu primer generador, tu margen de error, el segundo y el de emergencia. Si por desgracia ese también deja de funcionar, tu vida hará lo mismo. Para enfrentarte tú mismo a la montaña de problemas técnicos armados hasta los dientes que te esperan en la superficie y en el camino, también piensa en llevar suficientes piezas de repuesto. Porque aquí, si olvidaste una pieza de repuesto, incluso algo tan simple como un tornillo de acero, y no eres capaz de fabricarlo, solo te queda llorar, y tus lágrimas empezarán a hervir. Porque la tienda abierta más cercana está a 55 millones de kilómetros. Al llegar la noche, después de otro día más en el que lograste no ser el primer humano en morir en otro planeta. Cuando por fin puedes aislarte en tu espacio personal, que apenas es más grande que un pequeño baño y sin posibilidad de abrir la ventana, por fin puedes alegrarte de haber sido elegido para esta misión. Tanto por tu capacidad para operar y reparar bombas, como por tu increíble aptitud para soportar durante varios años la manera en que tus compañeros, que a veces te sacan de quicio, mastican su comida liofilizada. Los astronautas que sean seleccionados para ir a Marte serán seres humanos extremadamente tolerantes, resilientes y conciliadores, y capaces de no descompensarse, cuando granos de arena radiactiva quedan atrapados entre sus dedos de los pies. Espero que no me lo tomen a mal, pero los voy a dejar aquí. Porque omití intencionalmente mencionar que por ahora no existe ninguna tecnología capaz de traerlos de regreso a la Tierra despegando desde Marte. Si se los hubiera dicho, no habrían venido. Hoy en día, el planeta rojo no está técnicamente fuera de nuestro alcance, simplemente está rodeado de una cantidad de problemas que, en teoría, somos capaces de resolver. Pero la imaginación sigue siendo la parte más barata y menos peligrosa del proyecto. En cuanto empezamos a mirar la realidad en detalle, esta comienza a parecerse a una auditoría técnica bajo ansiolíticos. Incluso los escenarios menos ambiciosos, que implican instalar un campamento de alta tecnología el tiempo mínimo antes de regresar, siguen siendo una empresa titánica. Si miramos las cosas con lucidez, lo único que la NASA sabe hacer es un lanzador pesado destinado a poner en órbita terrestre piezas para construir una nave que pueda ir allá, pero que sigue en desarrollo, y una cápsula para regresar a la atmósfera terrestre al volver. Entre esos dos puntos, prácticamente falta todo lo demás. El módulo de propulsión para llegar, la cápsula o hábitat, la nave para aterrizar, los módulos para sobrevivir al menos 2 años en la superficie, la minicentral nuclear, y los vehículos presurizados y otros robots para asistirte una vez ahí. Absolutamente todo eso aún está por hacerse. Y sin embargo, a pesar de esta lista que haría que cualquier persona razonable quisiera quedarse en la Tierra, hay humanos dispuestos a emprender ese viaje solo por el poder del símbolo. Porque no nos engañemos, si el objetivo principal de ir a Marte es encontrar vida, enviar robots en lugar de humanos, es mucho menos costoso y peligroso. A diferencia de los mamíferos hechos de carne que somos, las máquinas tienen la enorme ventaja de soportar muy bien no tener boca ni privacidad. Y además, no están sujetas a crisis existenciales. Si estamos dispuestos a dejar una parte de nosotros mismos para ir en carne y hueso, en lugar de enviar robots hechos de chips y tornillos. Es precisamente porque tenemos esa tendencia profundamente extraña a considerar las enormes dificultades que implica cruzar nuevas fronteras como invitaciones. Incluso si en absoluto, las misiones robotizadas podrían en el futuro realizar tareas tan complejas como las que realizan los humanos. El hecho de lograr poner un pie en otro planeta es un objetivo que para algunos justifica por sí mismo la existencia de tal proyecto. Porque nos gustan los desafíos extremos, porque al igual que las altas montañas, Marte es un símbolo de nuestro deseo de superación y de nuestra sed de exploración. Un argumento que personalmente considero totalmente válido y loable.
A diferencia del que suele presentar el payaso más rico del planeta, que ve en Marte un planeta B. ¿Y para quién? La justificación de esta magnífica aventura es instalar ahí una colonia para disminuir las posibilidades de extinción de la humanidad, por si las cosas salen mal en la Tierra. Un argumento tan estúpido como peligroso en todos los sentidos. Si el objetivo es hacer habitable un mundo que en teoría es un verdadero infierno para intentar convertirlo en una Tierra 2.0, tal vez sería mejor empezar por no arruinar la versión original. De hecho, pueden darle la vuelta al problema de todas las formas posibles, incluso en los escenarios más oscuros y catastróficos, como el impacto de un meteorito de gran magnitud o una guerra nuclear total. Seguirían existiendo en la Tierra regiones parcialmente habitables, que seguirían siendo pequeños paraísos en comparación con lo que es Marte hoy en día. Si solo hablamos del calentamiento global, ¿en qué sentido? ¿La solución para enfrentar los problemas que hemos creado es huir de ellos en lugar de afrontarlos? En ese sentido, el mayor desafío de nuestra época seguramente no es colonizar un planeta rojo y helado, sino aprender a no arruinar el nuestro. Cuando se habla de viajes espaciales, a menudo se dice que la Tierra es la cuna de la humanidad y que nadie quiere pasar toda su vida en su cuna. Pero quizá, antes de pensar en dejar la cuna, deberíamos considerar convertirnos en adultos. Díganme en los comentarios qué les pareció este video un poco diferente. Intenté divertirme con la inteligencia artificial para ilustrar de manera absurda todas esas situaciones para las que no tenemos imágenes. Realmente me daría mucha curiosidad saber su opinión sobre esta idea. Si no, para ver imágenes reales del planeta rojo y descubrir lo que los rovers que han sido enviados allí han encontrado, aquí tienen un video que está completamente dedicado a ellos.